Hola, en esta ocasión vamos a hablar de los triángulos semejantes. Un tipo de triángulos que merecen especial atención son los llamados triángulos semejantes. Dos o más triángulos son semejantes cuando sus tres ángulos miden lo mismo, es decir, los ángulos correspondientes miden lo mismo, aunque sus lados puedan variar en tamaño. Podemos concluir que los triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma forma pero no el mismo tamaño, a diferencia de los triángulos congruentes que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, los semejantes van a tener la misma forma, pero distinto tamaño. Los congruentes van a tener la misma forma y el mismo tamaño. Veamos un par de triángulos semejantes. Podemos observar que en este caso, en esta pareja de triángulos, vamos a ver la misma forma, pero distinto tamaño. Checamos, tenemos dos triángulos con exactamente la misma forma, pero uno es más grande que el otro. Y podemos observar además que hay parejas de ángulos iguales. Sería M con A, N con B y P con C. Entonces tenemos los tres ángulos iguales, tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Además, la relación entre los lados va a ser muy importante. Es decir, el lado MN va a tener cierta relación con el lado AB. Lo mismo el lado MP va a tener cierta relación con el lado AC y el lado BC va a tener una relación con el lado NP. Los triángulos semejantes tienen una importante relación entre sus lados, es decir, los lados correspondientes entre dos triángulos semejantes son proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Que los cocientes entre ellos van a ser iguales. De esta manera podemos llegar a la conclusión o a la definición final de triángulos semejantes. Dos o más triángulos son semejantes cuando sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Además, tenemos algún teorema sobre este tipo de triángulos. Dice el teorema: toda recta paralela a alguno de los lados de un triángulo genera un triángulo semejante al original. Es decir, de un triángulo podemos nosotros generar cientos y cientos de triángulos semejantes. Nada más basta con trazar una recta paralela a alguno de los lados. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el triángulo mayor, que es ABC, es el triángulo más grande, y a la recta AC le trazamos una recta paralela que sería DC, es decir, AC es paralela a DC. Las rectas deben ser forzosamente paralelas, porque si no, no se cumple el teorema. Necesitamos rectas paralelas. Y al tener rectas paralelas, el segundo triángulo o el triángulo que acabamos de construir, el triángulo DBE, va a ser semejante al triángulo ABC, aunque compartan el mismo ángulo, eso no nos afecta. Comparten el ángulo B, los dos triángulos comparten el ángulo B, pero eso no nos afecta. Lo importante es checar la semejanza entre los triángulos. Entonces tenemos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DBE. La notación es importante. ¿Por qué razón? Porque la notación nos está diciendo quién es semejante con quién. En este caso, el ángulo A va a ser igual o correspondiente con el ángulo D. Después podemos observar, de acuerdo a la notación, que el ángulo B va a ser correspondiente y en este caso es igual al ángulo B porque este ángulo está en los dos triángulos. Además tenemos nosotros que el ángulo C es correspondiente al ángulo E. De esa manera también podemos nosotros tener o llegar a la conclusión de que el lado AB es correspondiente al lado DB. El lado BC es correspondiente al lado BE y el lado AC es correspondiente al lado DE. ¿Qué podemos observar aquí? El lado AB es correspondiente con el lado DB. El lado BC es correspondiente con el lado BE, etcétera. De esa manera podemos nosotros darnos cuenta de que la notación es muy importante para marcar
quién es congruente con quién es correspondiente con quién. Bueno, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DBE. La notación nos decía que el ángulo A es igual al ángulo D, lo podemos observar acá. El ángulo B es igual a sí mismo y el ángulo C es igual al ángulo E. Pero además los lados. El lado AB es correspondiente al lado DB. El lado BC va a ser correspondiente al lado BE y el lado AC va a ser correspondiente al lado DE. La proporcionalidad la vamos a establecer a partir de un cociente. En la parte superior, es decir, en los numeradores, vamos a colocar los tres lados de un triángulo. Puede ser el mayor o puede ser el menor. Tenemos aquí AB, BC y AC, los tres lados del triángulo mayor. Y en el denominador tenemos los lados del triángulo menor, es decir, DB, que es correspondiente a AB, luego BE, que es correspondiente a BC, y luego DE, que es correspondiente a AC. Entonces ya construimos la proporcionalidad de estos dos triángulos semejantes. Ejemplo. Vamos a resolver un ejemplo. Dice, hallar el valor de los lados indicados. En este caso tenemos dos triángulos semejantes porque esta recta va a ser paralela a esta otra recta o a este lado. Tenemos dos triángulos semejantes. El triángulo mayor que mide 9, 12 y y, es decir, vamos a buscar el valor de y porque no lo conocemos. Y el triángulo menor, que es semejante, formado por X, 8 y 7. Entonces, al ser paralelas estas rectas, automáticamente el ángulo que estoy marcando acá va a ser igual al ángulo que estoy marcando acá. Ahorita lo vamos a marcar. Este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Además, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Y evidentemente, el ángulo que está aquí, pues es igual consigo mismo. Entonces ya tenemos los tres ángulos iguales. Ahora bien, los lados van a ser correspondientes y por lo tanto proporcionales. ¿Quién corresponde con quién? 9 con X, 12 con 8 y Y con 7. En base a la proporcionalidad de los lados correspondientes vamos a tener, fíjense, 9, 12, Y. Los lados del triángulo mayor están como numerador 9, 12, Y. Y como denominador, X, denominador de 9, 8, denominador de 12, 7, denominador de Y. La proporcionalidad es muy importante. Los lados de un triángulo van arriba y los lados del otro van abajo. Si nosotros modificamos o combinamos, entonces no se va a establecer la proporcionalidad entre los lados y los cocientes no van a ser iguales. Ahora, en esta proporcionalidad que ya construimos, podemos observar que estamos marcando aquí un recuadro o unas líneas rojas que nos permitirían darnos cuenta que para esta pareja o para esta igualdad podemos encontrar el valor de X, que es un dato desconocido. X y Y son datos desconocidos. Entonces vamos a encontrar X tomando en cuenta esta parte de la igualdad, la que está con rojo, porque tenemos aquí uno, dos, tres elementos y solamente un valor desconocido. Ahora, para encontrar Y, tomamos la parte que está marcada en verde. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la Y como un dato desconocido y tenemos uno, dos, tres datos conocidos. Entonces vamos a elegir la parte de la proporción que nos conviene para despejar la incógnita respectiva. Podemos checar antes de continuar que 12 entre 8 es 1.5. Entonces, los cocientes de acá nos tienen que dar también 1.5. Vamos a resolverlo. Para hallar X consideramos 9 sobre X igual a 12 sobre 8, que es lo que tenemos acá. 9 sobre X igual a 12 sobre 8. Esto es una proporción y debemos resolverla con la propiedad general de las proporciones. ¿Cómo es esa propiedad? Pues tenemos que multiplicar en forma cruzada, es decir, 9 por 8 y 12 por X. O al revés, 8 por 9 y X por 12, eso en realidad no nos afecta. Bueno, entonces vamos a multiplicar. Tendríamos 12 por X, que está acá, igual a 9 por 8, o bien 8 por 9. 12 por X se queda igual,
y 8 por 9 son 72. Ahora, nosotros queremos despejar el valor de x. Por lo tanto, este 12 que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Y nos queda x igual a 72 sobre 12. ¿Cuánto es 72 sobre 12? 6. Entonces, el valor de x va a ser 6. En la proporción que tenemos acá, o en esta parte de la proporción, x vale 6. Habíamos dicho que 12 entre 8 es 1.5. Si x vale 6, 9 entre 6 es 1.5. Esa es la proporción que estamos buscando, 1.5. Nos falta encontrar el valor de y. Vamos a buscar y. Y ahora, para hallar y, consideramos la parte de la proporción que dice 12 sobre 8 o 12 octavos igual a y sobre 7. Recuerden que usamos la parte de la proporción que nos conviene. Entonces hacemos lo mismo. La ley general de las proporciones nos obliga a multiplicar en forma cruzada. 12 por 7 igual a 8 por y. Tendríamos entonces 8 por y, que está de este lado, igual a 12 por 7. Podemos dejar de este lado el 8y y de este lado 12 por 7. En realidad da lo mismo, el despeje nos va a dar lo mismo. Ahora, 12 por 7 son 84, tenemos 8y igual a 84. El 8 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y nos queda y igual a 84 octavos. Es decir, y igual a 10.5. El resultado puede quedar en forma de fracción o en forma decimal. El siguiente tema que vamos a considerar serían las aplicaciones de triángulos semejantes, pero por este momento terminamos.